Bendiga. Vamos a empezar Santo. el día de hoy. Nos quedamos en la semana pasada, si alguien me puede ayudar, hablando. Jesucristo es bueno, aleluya. Amén. Nos quedamos donde íbamos a empezar a hablar de la iglesia de Éfeso. de la iglesia de Éfeso. Amén. Bueno, pues en la iglesia de Éfeso hablamos. Como no hablo nada, pues no le puedo ayudar. Nomás me dejó ahí entrar. Amén. Me hizo Amén. La semana pasada quiero que alguien me explique poquito de lo que aprendió la semana pasada. Aleluya. Vamos, es bueno repasar para poder ir entendiendo de lo que Dios nos está hablando en el libro de Apocalipsis. Nos hablaste de los niveles de la luz, de la luz de a las cuales alcanzó Jesús o Jesucristo, los niveles espirituales. Nos hablaste de los niveles de gloria de estrella, gloria de luna. Bueno, no, de luna no hablaste porque, o sea, fue lo que yo recalqué, que nada más faltaba que me hubieras mencionado la gloria de luna, pero hablaste como el resplandor del sol, hablaste como lucero de la mañana. Como la estrella de Jacob. Como la estrella de Jacob. Lucero de la mañana. También la estrella resplandeciente de la mañana. Hablaste de esos niveles. Y luego te fuiste... Quiero señalar cómo el nivel Sí. cómo el nivel de luz obtuvo el Señor Jesucristo, el Rey resucitado, pero también quiere que nosotros lo alcancemos. Amén. No nomás quiere que Él es, si dice Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, pues para muestra un botón vamos a imitar al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a imitar también a Pablo, ¿por qué no? Porque fue un discípulo que siguió las pisadas del Señor Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que primero se habló de la estrella de Jacob, Amén. como en el Antiguo Testamento empieza a hablar de la estrella de Jacob, y Amén. luego también empieza a hablar como el lucero de la mañana, y luego se habla de la estrella de la mañana, y luego alcanza un resplandor más alto que viene siendo la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén. Entonces, son grados de luz de gloria. Amén. Recuerden que Jesús estuvo como humanos, como usted y como yo, Amén. y logró en su obediencia, en su voluntad, en la fidelidad al Padre. Amén. Amén. Se mantuvo fiel Amén. y logró todos estos niveles. Aleluya. Como hombre. Amén. 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 Bueno, ahora sí, hijo. No, pues que habló que acerca de lo que eran las estrellas, que cada nivel, cada crecimiento, cada intensidad de luz que tenía cada estrella, y que eran las iglesias, el ángel de cada iglesia. Amén. 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 Hablaste de las 7 estrellas que están a la diestra de el Rey resucitado, Jesucristo. Hablaste de los candeleros. Hablaste de Amén. los ángeles que están, o que representan, o que es el... Bueno, yo creo que más adelante dice que es... los ángeles representan a... Primero dice que son ángeles ministradores. Ángeles que ayudan, ángeles que... Sí. Amén. Ángeles que ministran o que son enviados para ayudar a los ministros o a las iglesias mismas. A las iglesias conforme a la necesidad de la iglesia. Amén. Amén. Sí. Al hermano o alguien más quiere compartir algo O agregar algo, ¿no? o agregar. Aleluya. Pues claro, por todos tenemos un ángel al servicio de Dios que Él lo manda para el rescate del Señor. Amén. Amén. Muy bien.
Hermano Navarrete quiere decir. Si es que en caso de Lucifer lo quiere dar en la torre, necesita el Señor manda a alguien que lo rescate. También otra de las cosas que ahorita que acaba de hablar el hermano Medrano, algo que me impactó y que se agregó en el estudio de la semana pasada, que fue que cuando hubo la rebelión en contra de Dios por parte de Lucifer y los ángeles caídos, hubo ángeles en los 4 niveles que resistieron a la tentación de Lucifer. Y por cuanto resistieron la tentación de Lucifer, Dios les agregó una porción nueva de gloria a ellos mismos. Entonces, por cuanto conocen cómo derrotar a los ángeles caídos, esos mismos son ayudantes o auxiliares para que nosotros mismos podamos utilizarlos o clamar la ayuda de Dios a través de esos ángeles, porque ellos conocen cómo derrotar las artimañas del enemigo. Pero aparte de eso, aquellos que fuimos vencedores o que escogimos por el Señor en la eternidad pasada, Dios agregó una porción nueva o mayor de gloria para que cuando estemos en este tiempo y seamos abiertos, o si nuestro entendimiento, nuestros ojos sean alumbrados, entendamos que tenemos una porción extra para poder resistir las tentaciones también del enemigo. Amén. Exactamente, muy bien, si entendimos ese ámbito. Miren, Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros entendamos, cada iglesia de las que habla, como de la de Éfeso, la de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, bendito, amén, aleluya, Filadelfia, la Laodicea, quiere claramente el Señor enseñarnos que nosotros cada vez que venzamos a cada nivel de estatura de Lucifer caído, Amén. nosotros podemos lograr llegar a la estatura, pero nosotros tenemos que aprender a luchar contra nuestro adversario. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis nos está enseñando a cómo vencer, Amén. a cómo defendernos, a cómo lograr un crecimiento. Aleluya. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más altos que nos enseñan a todas las iglesias Amén. a tener un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual. Nos alienta para que sigamos nosotros creciendo en gloria. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. gloria, gloria. También vamos aquí. Estábamos hablando que la iglesia de Éfeso al principio obtuvo un crecimiento. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, amén, que tuvieron la sangre y el Espíritu de Dios. Sangre, fuego y agua obtuvieron. Amén. Amén. Entonces, la iglesia de Éfeso sí estuvo, aleluya, sí logró el bautismo en aguas, Amén. en el nombre, Amén. en el Espíritu Santo. Amén. Inclusive llegó hasta dolores de parto. Amén. 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 Llegó a un lugar alto, pero la iglesia de Éfeso falló. Aleluya. Cayó. Les di la vez pasada las citas donde habla de todo esto. Si no, vean, si alguien tiene, puede verlos por el YouTube, las primeras predicaciones donde Amén. para irnos adelante y poder salir y darles más. Amén. La iglesia de Éfeso perdió su candelero. Lo perdió. Dice la palabra de Dios el por qué. Vamos a Apocalipsis
2. Amén. Vamos a leerlo todos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Desde el 1, mamacita? Sí, desde el 1, por favor. Vamos a leerlo todo. Cuando lo tengan con un Amén. 12. Gloria a Dios. Desde el 1. Aleluya. 2, Desde el 1, Apocalipsis 2, capítulo 2, del 1 al 7. Amén. La palabra de Dios se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: empieza el Señor, amén, Amén. a mirar, a ver y a reconocer lo bueno de la iglesia. Amén. Yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo Yo y conozco, paciencia. mamá. Yo conozco tus obras, en el 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí ve también lo malo. ¿Se acuerdan de los ojos de fuego? De Amén. los ojos de discernimiento. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, el profeta empieza a reconocer Jesucristo. Amén. Empieza a reconocer las buenas obras, las buenas actitudes, el buen inicio de la iglesia de Éfeso. Amén. Aleluya. Pero no quiere decir que no está viendo también en lo que se ha equivocado y que ha dejado. Amén. 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 Dios es justo. Amén. Dios es un Dios de balanzas. Amén. Amén. Aquí empieza a hablar algo muy importante. Cuando le está diciendo a la iglesia de Éfeso que dejó su primer amor. Cuando le está diciendo dejaste el primer amor. Ahora, ¿cuál es el primer amor? Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Le estás diciendo, me dejaste por hacer las obras. Amén. Te olvidaste de mí y empezaste a hacer obras. Amén. Cristo es el que salva, no Amén. las obras. Aleluya. Amén. Amén. Jesucristo es el que salva. No es por obras,
dice la palabra de Dios en otra escritura. Amén. No es por obras que la salvación se obtiene, Amén. Amén. sino es por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Santo. Entonces, no es porque hagamos todas las obras de caridad para mostrarnos que somos nosotros buenos. Amén. Nosotros al que tenemos que mostrar es que Cristo está con nosotros. Amén. Y que si algo sale de nosotros bueno, no es de nosotros, del hombre, Amén. sino es de Dios. Amén. El hombre, la criatura humana, no sabe hacer cosas buenas. Amén. El que hace las cosas buenas es Dios Amén. a través de nosotros. Amén. Él es el que está en medio del asunto. Santo. Amén. Amén. Entonces nos empezamos a encariñar con las buenas obras Amén. Aleluya. y dejamos al primer amor. Amén. 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 La iglesia de Éfeso había caído porque se enamoró de sus obras. Amén. Amén. Y nosotros no podemos tener nuestro corazón en las obras sino en Amén. Jesús. Amén. Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces vemos cómo en la iglesia de Éfeso empezó a tener, ahorita vamos a ver las cabezas de engaño. Amén. Amén. Empezó a lanzar su cabeza de engaño El enemigo. el enemigo a la primer iglesia. Amén. La primera iglesia fue atacada por la cabeza de engaño. Amén. Recordemos en Apocalipsis, donde el ser humano, el primer hombre que crió el Señor, como habla, donde le dice Eva, Señor, la serpiente me engañó. Amén. 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 Aleluya. ¿Cómo viene la cabeza de engaño a decirle, es que si haces esto, a Dios le va a agradar y luego vas a seguir adelante? Entonces, dejamos nosotros a Jesucristo y nos ponemos a hacer obras, quehaceres de la obra. Amén. Yo tengo un ejemplo, puedo ir a predicar a 2 o 3 partes al día Aleluya. y Dios le agrada que vaya y predique, Amén. pero sin olvidarme de primero de orar en la oración, en la intimidad al Señor Jesucristo. Amén. Ponerme a cuentas, primeramente es Él, y Amén. luego pedirle la dirección para todas las cosas. Amén. No puedo levantarme y estudiar, irme a predicar, Aleluya. sino primero es mi relación con Dios, mi Amén. relación con Él, Amén. y luego ser guiada por Él. Amén. Bendito. Y muchas de las veces dejamos a Jesús a un lado y hacemos otras cosas. Aleluya. ¿Y qué es lo que viene? La cabeza del engaño. Pues si hago esto bien para Dios, y empezamos a reclamarle. Amén. Es que si yo estoy haciendo, pinté, vamos a suponer, la iglesia, Amén. y a Dios parece que no le agradó. Aleluya. Mire, no es eso,
sino lo que no le agradó es que no se haya puesto primero, le haya adorado a Dios Amén. Amén. y después haya hecho el siguiente paso de haber pintado. Aleluya. Amén. Mire, cuando la serpiente vino y tentó y cayeron, el primero hombre, el ser humano, Adán masculino y Adán femenino, Amén. vino la cabeza de engaño y con la misma palabra. Amén. Ahora, Dios sí les había dicho Aleluya. que comiera, era muy Amén. cierto, Amén. pero primero tenían que ir a Jesús, al árbol de la vida. Amén. Ven, Amén. santo. Y Amén. ellos se saltearon y estaban haciéndolo a un lado. Entonces, así viene la cabeza de engaño, nos saca de Jesús y nos envuelve en otras actividades. Amén. Amén. Entonces, no digo que a Dios no le importan las buenas obras, Aleluya. Amén. sí le importan. Aleluya. Porque el Señor más adelante le dice que se vuelva A su primer amor. a su primer amor. Amén. Le estaba diciendo que se tenía que regresar. Le estaba dando la oportunidad de que se regresara. Amén. Aleluya. Que retomara lo que empezó Que a hacer. volviera a retomar el primer amor. Amén. Quería decir que empezara otra vez aquí. Aleluya. A los pies del Que Cordero. empezara a los pies del Cordero. Amén. Que empezara a adorarle, a glorificarle, a levantar su nombre. A decirle, eres bueno, eres santo. Moriste por mí en la cruz del Calvario. Te amo, te pertenezco. Tú eres Amén. mío, yo soy tuya. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor deseaba. Aleluya. Esa reflexión de la iglesia de Éfeso. Amén. Y que dijera, ahora sí, Señor, ¿a dónde vamos? Aleluya. No que se fuera sola, sino ahora ¿a dónde vamos? Que alabara, que viniera a los pies del Señor Jesucristo. Ahora dijera, ¿a dónde vamos? Ahora ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que movernos? Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Sígale con Allí- lugares. Aleluya. Aleluya. Y luego dice, aleluya, en el versículo 5, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Quiere decir, hijos, que el Señor estaba diciendo, puedes seguir en las obras, pero sin antes volverte a mí, al Amén. primer amor. Amén. Sin antes venir a mí, a mis pies. Aleluya, porque yo te quiero llevar a una estatura más alta. Yo te quiero llevar, aleluya, al Padre. Amén. Aleluya. Y vemos que la iglesia de Éfeso hijos, estaba en este lugar. ¿Ok? Amén. Entonces, quería decir que aquí son los pies Amén. Aleluya. del Señor. Amén. Amén. Quería que viniera en humildad. Hermanos, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Amén. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se volvió a los pies del Padre. Aleluya. Amén. Aleluya, se volvió a los pies del Padre. Aleluya. Así es lo mismo
que el Señor quiere, que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, vuélvete a mí. Amén. Vuélvete a mí. ¿Y por qué, hermanos? Porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. No puede ir por sus propias obras. No puede ir por lo que ella supone, por lo que ella piensa, sino es por Jesucristo. Santo. Si había tenido las experiencias de la sangre, del fuego, del agua, de los dolores de parto, y ya había soportado, mejor dicho, no soportaba a los Nicolaitas. 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 Amén. No lo soportaba. Amén. Ahora, yo les quiero decir algo. ¿Qué es lo que representa los... Nicolaitas. Amén. Dice la palabra de Dios que estos tienen una representación muy fuerte. Amén. Amén. Dice que estos vienen sobre... Bueno, déjenme se los pongo aquí. Aleluya. Ojalá que sí. No sé dónde dejé. ¿Qué quieres? Ya. No lo voy a alcanzar a tomar en la... Bueno. Préstamelo. Ok. Préstamelo para Lo ponerlo. ponen, para que lo vean ahí y luego se los pongan los hermanos acá. Aleluya. Aleluya. Amén. Sacerdotes del diablo, sinagoga de Satanás, profetas de Satanás y maestros de Satanás. Número 1, sacerdotes del diablo. Número 2, sinagoga de Satanás. Número 3, profetas de Satanás. Y número 4, maestros de Satanás. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Lo voy a poner aquí. Ok. Quiero, por favor, cuando hablan de los Nicolaitas, perdón, yo lo escribí mal, por eso lo pronuncio mal. Significa demonio sacerdotal sobre el estado seglar, conquistador de los laicos. Eso es para arribar y aborrecer al pueblo. Esto era para que la obra de los sacerdotes del diablo usurparan la posición de Dios y poner su poder sobre la autoridad del pueblo. Estas cabezas de engaño y de blasfemia y de aflicción y de muerte son algo muy fuerte, hermanos. ¿Sí la llevo? Son ataques amén. Amén, santo. Aquí, hermanos, Maestros vino de Satanás, aquí Maestros de la Satanás. cabeza de engaño a la iglesia de Éfeso. Amén. La iglesia de Éfeso, vuelvo a repetirles, se habían ellos Olvidado de su primer amor. de su primer amor, después de que subieron un nivel alto, hasta dolores de parto, Amén. que está en el altar de oro, ellos se regresaron Amén.
descuidaron, se perdieron, porque fueron atrapados por la cabeza de engaño de Amén. Lucifer. Amén. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, Amén. de los Nicolaitas. amén, de este dominio, estos eran profetas, eran sacerdotes del diablo, sinagogas de Satanás, profetas de Satanás y maestros de Satanás. Amén. Es cuando vienen y entran. Hay muchas iglesias que empiezan, ay, no es necesario que tú te vistas así. Dios lo que quiere es tu corazón. Mentira. Es una mentira. Y esos hijos Lo son, que mira es tu corazón. es lo esos que son decide. ministros del diablo. Amén. ¿Por Santo. qué? Porque está con palabras, le podríamos decir, Santo, palabras suaves, endulzadas. endulzadas, está tapando la verdad. Amén. Amén. ¿Recuerdan cómo vino la cabeza de engaño de la serpiente? Amén. 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 Entonces, les empieza a decir lo que no es. Con que Dios os ha dicho. Sí. Dios lo ha dicho, no pasa nada, Dios, de esto. Sí, ahora, es que si tú vas a una fiesta, puedes tomar tantito, puedes hacer un brindis, pero ya no hagas más. Es una gran mentira. Pregúnteselo a un alcohólico si puede tomar una gotita de alcohol. Amén. Una ni una, hombre. No podemos, hijos, Tome la botella. no se puede. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Muchas de las veces vienen están en las sinagogas, hay iglesias de Satanás Amén. Santo. Sí hay. que están encubiertas, aparentando que son corderos y son lobos rapaces. Amén. Inclusive que hacen muchas actividades, y si hace una mega iglesia, no estamos en contra de que se haga grande la iglesia. Qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Que muchas Amén. cosas para Cristo. Pero envuelven muchas actividades Amén. y los van sacando del área de Dios. Amén. Amén. Y luego ponen también profetas de Satanás a decir mentiras que Mezcladas con Dios verdades. dice cuando Dios no ha hablado, Amén. Amén. cuando Dios no ha dicho nada. Amén. Empiezan a profetizar mentiras. Amén. Amén. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Cómo no le dice? Dice el Señor dice que ores y que ayunes y que Amén. le dependas más de Él y que las 24 horas estés Santo. adorándole y glorificándole. Amén. No, sino te empiezan a anunciar y a elevar que puedes obtener más riquezas, Amén. más bienes, y Amén. lo espiritual que Aleluya. vemos cómo los maestros de Satanás, cómo llegan y distorsionan la palabra como les da su gana, Amén. y muchos se la creen. Amén. Y muchos somos usados también Ahora, para hacerlo. dice la palabra de Dios Amén. claramente, hijos, cuando les dice el Señor,
Y le dice aquí, estoy viendo a ver dónde. Jesús. Y es que a muchos creen que porque Amén. se Cristo hace reino. uno a ¡Aleluya! Gloria a Dios. que entreguen mucha Amén. palabra, Dios te va a hacer rico luego y estás muy mal ahí en el control ese. Amén. Siembra, No siembra, puedes siembra. pensar, no puedes pensar esas cosas. Siémbrale y Dios te va a dar. Por Mentira. Eso de que digan, da para, oye, trae una ofrenda para que Dios te sane. Jesucristo el Señor Maestro Jesús, el Cristo, Aleluya. les dio de comer Ya diste y no les cobró. Ya diste tu Amén. diezmo. ¿Quieres cosecha? Siembra. Aleluya. Es totalmente algo fuera de orden. Ya tiro. Sí. Y mientras Amén. más grande siembres, más grande va a ser el arbolito. Aleluya. Dice, Amén. cuando también dice que estas son las doctrinas de los Nicolaitas. Nicolaitas. Amén. Amén. Ese es su doctrina de ellos. Entonces, Amén. las iglesias de Éfeso, bendito es el nombre de Dios, Amén. como la de Esmirna, las de Pérgamos, la de Sardis, amén, la de Filadelfia, la de- Filadelfia. sí, todas las iglesias, de Laodicea. las 7 ¡Ah, iglesias Jesús! anunciadas. Déjenme decirles, hijos, el Señor está hablando cuando le habló a Juan, Santo. le dio apocalipsis, manifestación o revelación. Amén. Cuando le dijo, las iglesias ya estaban, pero el Señor, el Rey Jesucristo, Amén. el Rey resucitado, Amén. vino con sus ojos de fuego Amén. y Él escudriñó, Amén. vio, examinó Amén. las 7 iglesias. Amén. Pero cuando habla de Apocalipsis, no quiere decir que ya les habló a las iglesias que estaban en Asia Menor, en la provincia. No. En América. Quiere decir que le está hablando a las iglesias de hoy en día. Amén. El Apocalipsis es para hoy en día. Porque muchas iglesias estamos cayendo en esto. Amén. Amén. Habla, Señor. Habla. Entonces, el Señor está ¡Aleluya! hablando Háblame, papá. y diciendo claramente que tengamos cuidado. Amén. 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 Que tengamos, porque estas cabezas de engaño, de Amén. blasfemia, de aflicción y de encantamiento y de ignorancia, hermanos, son cabezas que destruyen a la iglesia de Dios. Aleluya. Así es. Amén. Después de haber avanzado hasta el altar de oro, Bendito Dios. cayó. Aleluya. Porque no se levantó. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Entonces, si ustedes vieran nada más que estas cabezas no son, hijos, cualquier clase de cabezas. Aleluya. Santo. Les puedo decir que las 7 cabezas que están en cada una Amén. de las iglesias conforme al orden del tabernáculo mosaico, Amén. en cada iglesia, quiero, por favor, voy a mostrarles y se me olvidó el dibujo ese. La primera iglesia que está en los pies, voy a Amén. decirles, la primera iglesia que está en los pies es la iglesia de Éfeso, para Amén. que recuerden, si alguien quiere anotar. Amén. Y luego sigue la de Esmirna, Amén. y luego sigue la de Pérgamo, Amén. y luego sigue la de Tiatira, Amén. y luego sigue la de Sardis, y luego sigue la Filadelfia, y luego sigue la de la Odisea. Amén. Amén. Entonces son 7 iglesias. Y estas
y a estas 7 iglesias se levantan las 7 cabezas de la serpiente o de Lucifer. Amén. Amén. Se levantan contra ella Aleluya. para quererla destruir y quererla sacar del orden de Dios. Amén. Amén. Quiere matarlas, no quiere sacarlas solamente, sino quiere matarlas, Amén. quiere acabar con ellas. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a salvar y a restaurar lo que se había perdido. Amén. Amén. Entonces, cuando aquí estamos viendo, aleluya, Jesús. y dice que estas 7 cabezas que están sobre los largos cuellos de la serpiente, de las serpientes, estas cabezas no son otra cosa más que voluntad, están levantadas. Quiere decir que vienen a quebrar la voluntad suya y la mía. Amén. Para que nosotros sigamos en el plan maestro de Dios y que nosotros no podamos crecer porque nuestra voluntad humana, hermanos, está, aleluya, la serpiente, la cabeza de engaño, la está tomando y la está haciendo caer a usted y a mí. Bendito Dios, aleluya. Bendito. ¡Santo! Estas cabezas, hermanos, son algo fuertísimo. Déjenme, quiero irme, ay Padre Santo, quiero irme a muchas partes, pero bueno, el Espíritu de Dios está aquí. Amén, aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya, que estas cabezas de engaño que están paradas, se las puedo mostrar aquí. Tienen cuellos erguidos. Sí, tienen cuellos erguidos. Amén, amén. Miren, fíjense. Y Aleluya. aquí tienen aquí ellos su voluntad pervertida. Y quieren pervertir nuestra voluntad. No quieren que nuestra voluntad esté rendida a la voluntad de Dios. ¡Amén! Que Él tome nuestra voluntad y nos permita llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, cuando vienen estas cabezas de engaño, de blasfemia, Amén. y vienen y toman posición en nuestra voluntad humana, ¿qué es lo que pasa, hijos? Aleluya. Nos vencieron. Amén. Por eso es necesario que nuestra voluntad humana sea entregada, rendida a los Amén. pies del Señor Jesucristo. Es necesario llevarle una ofrenda de nuestra voluntad. Señor, te entrego mi voluntad humana. Si te entregué mi voluntad espiritual en las creaciones eternas y en las eternidades eternas, hoy te entrego mi voluntad humana. Aleluya. ¡Eh! Jesús, hombre, Bendito Dios. Él entregó su voluntad, Santo, amén. Amén. aleluya. su voluntad espiritual en la eternidad pasada. Amén. Entregó su voluntad humana Amén. a Dios. Amén. Amén. Por eso fue que Él pudo resistir al diablo y a Satanás Amén. y no fue tocado. Aleluya. ¿Por qué, hijos? Aleluya. Porque Él nos enseña cómo nosotros podemos vencer. Amén. ¡Amén! Puedo mostrarle muchas palabras, muchos versículos, pero para muestra está un botón que es Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si hemos hablado y hemos tenido estudios
de que Él entregó, sacrificó su voluntad, Amén. rindiéndola al Padre. Amén, amén. Entonces, es necesario que usted y yo rindamos nuestra voluntad a Jesucristo, Amén. para que la serpiente no venga y tome nuestra voluntad Amén. y nos engañe. Amén. ¿Sabe que eso es algo que Él quiere atrapar del hombre? Amén, aleluya. Lo quiere dejar así, mire. Una persona que no tiene voluntad, Sin ¿cómo se voluntad. queda? Amén. Es como un robot. ¿Alguien como me un puede zombie. que alguien puede pararse aquí y mostrarme Es como cómo un- es alguien que pierde la voluntad y cómo? Es como un zombie dirigido nada más. Amén, amén. Amén. Señor. Perdió su decisión propia. Amén. Guerra, amén. Perdió la Amén. guerra, amén. Quiere decir que se dejó vencer. Amén. Perdió la guerra, amén. Amén. Entonces, esto es algo muy importante para todos nosotros. Amén. La iglesia de Éfeso fue atacada. Amén. Y aunque aborrecía la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaitas, hijos, como la cabeza de engaño empieza a ministrar a esta iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Con sacerdotes Amén. del diablo, con iglesias de Satanás, con profetas de Satanás y con maestros de Satanás. Así es, amén. Amén. Hoy en día nosotros tenemos ese problema. Amén. Hoy en día nosotros estamos, ¿cuánto profeta de Satanás no se levanta? Amén. ¿Cuánto Amén. maestro de Satanás no se levanta? Amén. Enseñando Con doctrinas doctrinas de error. Enseñando con doctrinas de error. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarles allí, dice claramente, el Señor dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, Amén. las cuales yo también aborrezco. Amén. 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 Para que el Señor las aborrezca, es porque son Diabólico. cabezas Amén. diabólicas de Amén. Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, dice, nosotros debemos, voy a hablar sobre cada cabeza de estas. Amén. Los sacerdotes del diablo, estos son identificados como los Nicolaitas. Amén. 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 Estos son hombres que se usan en el oficio. Su oficio de ellos es usurpar o tomar el derecho y la autoridad de Dios Amén. para regir la vida de otros con tal de llenarlos de falsas doctrinas, Aleluya. Amén. de comodidades carnales, de vivir a manera del mundo y las tradiciones diabólicas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Santo, amén, aleluya. Una doctrina de Nicolaitas es el Santa Claus. Son tradicionales Así del es. mundo. Otra doctrina de los Nicolaitas es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo se ha transgiversado? Se ha cambiado por celebraciones mundanas. Han Amén. robado. Sí, y sí saben también, quizá muchos La Pascua y también. muchos de otras La Virgen de iglesias se van a Guadalupe. asustar al escuchar esto. Amén. Pero en muchas iglesias cristianas, 14 de febrero, celebración de San Festejan. Valentín. el 14 de febrero, el Día de día la de San amistad. Valentín, que el día del amor y la amistad, déjenme Amén. decirles, San Valentín que es yo santo. sepa, 1 de octubre. déjenme decirles que yo sepa, bíblicamente no se pronuncia aquí Valentín. Aleluya. Amén. Ahora, bíblicamente,
el único que es amor es Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Dios es amor. Amén. Y Él es el único amor limpio que debemos de festejar todos los días. Amén. Santo. Y en muchas iglesias meten esas tradiciones. Bendito Dios. Comercializan. Déjenme decirles, hubo un tiempo que nosotros, por la necesidad que no teníamos dónde hacer los servicios, nos rentaron un local americano y fuimos y estuvimos ahí, estaba todo muy bien, hasta que el día del mes de octubre que llegamos y nos sorprendimos, mi esposo y yo y la iglesia, de que encontramos la iglesia siendo cristiana. Bueno, eso pensamos nosotros, Aleluya. rodeada de calabazas y adornos del Halloween, toda la iglesia, Amén. desde la entrada hasta el altar. Llegó Amén. Satanás. Santo, amén. aleluya. Entonces Doctrina de los Nicolaitas. dijimos, ¿qué es esto? Amén, pastor. Amén. Amén. Pues no hicimos otra cosa, dijimos, Señor, si tú permites que le hablemos a este pastor de qué es lo que está pasando, si tú quieres que le hablemos, pues vamos a hablarle, pero si no, es tiempo de que nosotros busquemos un lugar donde congregarnos. Amén. Y dejamos ese lugar, Aleluya. Amén. porque no podíamos compartir sus tradiciones nicolaitas que ellos estaban llevando. No vengas ahorita. No podíamos nosotros caer, amén, en las doctrinas y en las iglesias de Satanás o los maestros de Satanás. Amén. Entonces, va a decir, bueno, ahora, en muchas iglesias hacen comidas, cenas, porque es el día del amor y la amistad. Amén. Y eso es antibíblico, porque amor es Dios, Dios Amén. es amor. Amén. Entonces es bueno que abramos los ojos Amén. espirituales y nosotros nos volvamos al primer amor si hemos caído en esto. Aleluya. Amén. Amén. ¡Buenas y calaveras! Santo, Aleluya. Santo, amén. ¡Santo! aleluya. 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 Amén. ¡Cristo vive! Santo es el Señor. Miren, hijos, Satanás tiene un poder solamente terrenal aquí en la tierra. ¡Amén! No es para siempre. Amén. Así que nosotros sí podemos contra todas estas cosas que están pasando. Aleluya. Amén. ¡Aleluya! Ahora vamos a las sinagogas de Satanás. ¿Qué representa sinagogas? ¿Qué quiere decir? Iglesias. Iglesias. Hay iglesias de Satanás, en pocas palabras. Amén. Aquí está puesta como sinagogas, pero son iglesias de Satanás. Amén. Son aquellos que profesan un grado espiritual que no lo tienen, que no poseen, que no está en ellos. Aleluya. Amén. Que pueden decir, oramos, ayunamos, glorificamos Dame la hoja. a Dios. Amén. Amén, aleluya. Podemos decir muchas cosas, pero de espirituales no tenemos nada. Amén. ¿Por qué, hijos? Porque son iglesias, estamos hablando, de que usamos la Biblia para engañar a muchos, Amén. pero realmente no estamos en la verdad, ¡Amén! porque no la estamos practicando. Amén. Aleluya. ¡La Biblia es Satanás! Entonces, y estamos hablando, estoy generalizando, porque el plan y el propósito no es de ofender a nadie, Amén. sino que la verdad llegue a todos nosotros. Que Amén. nuestros ojos sean Sí. abiertos. Amén. ¡Sí, Señor! Entonces, ¿por qué ellos no poseen nada de espiritual?
Es la palabra, amén. No digo que no lean la palabra de Dios, Aleluya. pero no la practican. La Aleluya. mira. Amén. Aleluya. Entonces, por eso ellos poseen un grado de espiritualidad que no tienen, Bendito Dios. porque no son separados. Quiere decir que no son separados, no son apartados para Dios, Amén. no son santos. Amén. Amén. Y ellos aman más al mundo No son y elegidos. las obras del Amén. mundo Aleluya. Aleluya, amén. que el amor de Jesucristo. Amén. Amén. Se han enamorado de las obras Amén. del mundo. Amén. Amén. Entonces fue algo que la cabeza de engaño entró a la iglesia de Éfeso. Empezaron a practicar obras del mundo. Benditos. Voy a hacer esto. Bendito. Si era día de que estuvieran en oración, día que estuvieran escuchando palabra de Dios, no, ellos andaban entretenidos en otros asuntos, menos en los asuntos de Dios. Amén. Amén. Ahora, vamos a hablar de los falsos profetas. Estos se identifican como Balaam. Amén. Ya hemos hablado de quién era Balaam, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Bueno, para no entrar mucho, para irnos pronto a lo que vamos. Entonces, estos falsos profetas de Satanás mezclaron la verdad con el error. Amén. Amén. Entonces, ellos mezclaron la verdad con el error. Hizo que el pueblo de Dios se apartara aún más de la bendita verdad de Dios. Amén. Estas falsas doctrinas de Balaam, profetizando mentiras, amén, Amén. llenaron los corazones de ellos de error. Amén. No convirtieron en mentira. Entonces, ellos empezaron a distorsionar A distorsionar. Amén. la palabra de Dios Amén. con que Dios ha dicho. Amén. Entonces pervirtieron en los corazones de ellos, estos profetas, la verdad con el error. Amén. Hicieron una mezcla tremenda. Balaam conocía la verdad Amén. y la mezcló con el error. Así es. Amén. Amén. Se corrompió. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y dentro de la corrupción viene también el de ganancias Deshonestas. deshonestas, Amén. profetizando, logrando beneficios para satisfacción propia. Aunque Dios no lo dejó profetizar en contra de su pueblo, pero sí les enseñó cómo podían corromper al pueblo de Dios. Amén. Entonces, así es como muchos enseñan. Inclusive andan observando cómo le hacen en tal iglesia para que el poder de Dios llegue. Aleluya. Oye, pues glorifican mucho el nombre. Bueno, entonces ve y está creciendo esa iglesia, y están sucediendo maravillas, sí. Es una iglesia no muy grande, no muy chica, pero suceden cosas maravillosas. Amén. Entonces empieza el falso profeta. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues que ahí levantan el nombre. Bueno, pues tú llega y tú en lugar de levantar el nombre, quédate callado para que no sucedan las cosas. Y opina lo contrario. Buenos días. ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. Bendito sea el nombre Y del empiezas a Señor. hablar en contra de, es que no hay necesidad de gritar tanto, es que no hay necesidad de danzar así, es que no hay necesidad de moverse así, Amén, amén. es que no hay necesidad de decir esto, es que no hay necesidad de clamar el nombre, es que no hay necesidad de, esa es doctrina de error. Amén. Y muchos nos creemos esa doctrina porque queremos que la gente venga y no queremos
que la gente se vaya. No es mejor así. Déjeme, les digo, a la iglesia a veces vienen lobos disfrazados de Amén. ovejas. Amén. 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 Luego vienen profetizando. Amén. Es que duran mucho cantándole a Dios. Santo Dios. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Es que duran mucho orando. Amén. Es que duran mucho predicando y luego y ahora predican hasta 2 al día. Aleluya. Amén. Santo. Amén. Que predican solo Señor. que sea tan largo. ¡Danos más! Amén. 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 Santo. ¡Sean más! ¡Tráenos, Señor! Aleluya. Y empiezan a ver lo que Dios ha establecido como malo. Lo que Dios establece no es malo, Amén. sino el que viene y juzga lo de Dios, ese es el malo. Aleluya. Amén. Amén. ¡Sí, Señor! Entonces entran profetas declarando el porqué. Por eso no vienen a la iglesia gente aquí, porque duran mucho. Ujú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que entonces no son partidarios Aleluya. de la esposa, Bendito Dios. del cordero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Amén! Santo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver a los maestros de Satanás. ¡Santo! El número 4. Los maestros de Satanás son aquellos que siguen a Jezabel al enseñar a la iglesia a cometer fornicación y a comer. A cometer fornicación y a comer de la comida de los ídolos. Déjeme decirle, muchas de las veces le digo que Dios cómo tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos cristianos hemos estado en la iglesia y luego dicen, oiga hermano, podremos ir a comer con mi tía porque ella es como mi madre y tengo que estar allí porque van a levantar al niño Dios? ¿Qué tal? ¡Santo! Y la verdad es que van sobre la comilitoria, sobre la comida. Amén. No es tanto por lo que van a hacer, pero aún así haciéndolo por esa razón, déjeme decirlo, están participando en enseñanzas de los nicolaitas. Nicolaitas. Están ellos participando en sacrificios A los ídolos. a los ídolos, de comida y de altares a los ídolos, Así es. porque están haciendo las cosas totalmente equivocadas. Dios tiene una estatura muy madura como para ser niño, Bendito así que Dios. no es niño Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Amén. 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 Santo. Bendito es el nombre del Amén. Señor. Levanten el nombre, hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre, Señor. Santo. Iglesias de fornicación. ¿Qué es fornicación? Amén. Bendito. Aleluya. Es igual que el adulterio. Amén. Aleluya. Pecado. Más que sin estar casado. Matrimonios libres. Aleluya. Por eso es bueno que cuando ya estamos en Cristo Jesús, hagamos las cosas como deben de ser, Aleluya. estando bien delante de Dios, unirse en la bendición de Dios. Amén. Bendito Dios. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Amén. Como dijo Pablo, los solteros, si tienen el don de abstención, así sigan. Amén. Y si no, no se anden quemando, cásense. Aleluya. Amén.
Vencer, necesita Dice- vencer, pastor. Amén, amén. Dice, Aleluya. santo. ¿por qué, hijos? Porque los maestros de Satanás, que representan a Jezabel, sabemos quién era Jezabel, aquel que aquella que hacía pecar a los profetas de Dios, Aleluya. siguió. Mandaba a matar a los profetas de Dios y tenía profetas de Acera y profetas de Baal. Ujú. Ella tenía una mezcolanza tremenda. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ella siguió la doctrina de Balaam, de la verdad con Así error. Amén. La verdad Amén. mezclada con el error. Inclusive estaba casada con el rey de Israel. Amén. Entonces, ahí vemos los 4 puntos que viene siendo la doctrina. Amén. Amén. De los Nicolaitas. Nicolaitas. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios nos habla, va a decir, entonces Dios, ¿por qué no quitó de plano a la iglesia de Éfeso? ¿Y por qué permite que haya todas estas cosas? Dice que Dios permite siempre que la cizaña y el trigo Crezcan juntos. crezcan juntos, Amén. la buena semilla y la mala semilla. Amén. ¿Por qué, hijos? Amén, aleluya. Porque muchas de las veces al arrancar la mala semilla, Arranca la amén. Arranca la buena. arranca la buena semilla. Amén. Entonces, el único que puede al final de apartarlos Amén. y separarlos y echar toda la hierba mala, toda la cizaña al fuego es Jesucristo. Amén. Eso le pertenece a Él. Él es el que escudriña. Amén. Amén. Así que muchas de las veces en las iglesias sabemos que no podemos todos estar o seguir. ¡Santo! Aleluya. Van a estar viniendo y así está escrito. ¡Aleluya! Llegan unos que apenas están empezando y unos que están más maduros. Aleluya. Unos están madurando más que otros. Amén. Porque están más verdes. Amén. Pero el Señor quiere que sigamos. Amén. Y que no empecemos a ver los horrores o los errores de otros, sino que nosotros, a través del testimonio del Cristo que está en nuestras vidas, les demos testimonio a ellos. Amén. Que realmente sí se puede en Cristo Jesús. Amén. Podemos en Cristo Jesús. Amén. Fortalece. ¡Fuera por Dios! Amén. Amén. Santo. Y podemos dar testimonio a todos nuestros enemigos que el profeta de profetas verdadero, Jesucristo, el Rey resucitado, Amén. aleluya, el que vino y profetizó a las iglesias, Amén. aleluya, es el profeta verdadero y que tiene la verdad y nos enseña a crecer en la verdad. Amén. Amén, amén, aleluya. Cuando habla las 7 iglesias, al que venciere, está hablando, vimos la semana pasada, predicó nuestro hermano Durán, de al que venciere, Amén. lo que significa vencer. Aleluya. ¿Qué significa vencer? Nexac. Eternidad Nexac. La eternidad Nexac. Eternidad de sangre. Quiere decir que es la eternidad de la sangre. Amén. Entonces, cuando le dice el Señor a la iglesia, al que venciere, cuando está hablando aquí mismo, en el versículo 7 dice, el que tiene oído que oiga, y lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y al que venciere, aleluya, al que conoce la eternidad de Exact, la eternidad de la sangre, la eternidad, aleluya, de luz y vida, aleluya, el que conoce la sangre de Jesucristo, ese vencerá, el que tiene la sangre del Cordero, vencerá,
aleluya, ese, aleluya, va a llegar a la estatura. Amén. Al que prevaleciera en la sangre de Jesucristo, Amén. al que se someta, al que esté en la sangre de Jesucristo, Amén. aleluya, vencerá a la cabeza de engaño. Necesitamos estar empapados de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Necesitamos ser llenos de la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. ¡Bendito! Aún sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que dice la palabra de Dios que al que venciere le será concedido de comer del árbol de la vida. Aleluya. Amén. Aún Dios en su misericordia, Jesucristo, Amén. el Rey resucitado, Amén. le está hablando y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y al que venciere, al que tiene la sangre de Isaac, le daré de comer del árbol de la vida. Amén. Que está en el paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso vino a arrepentirse, pero no se pudo levantar y solamente llegó a los pies. Aleluya. Amén. 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 Perdió lo que había ganado, pero vino a los pies. Aleluya. Y el Amén. Señor le ha prometido, aleluya, cuando le dice claramente: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Amén. Al paraíso. Y allí Santo. quiero, por favor, les voy a dar a la iglesia un pequeño, por favor, reparte las hijas. Póngase el micrófono. Les voy a dar el dibujo de la estatura de Jesucristo, el Rey resucitado, Jesucristo, el Cordero inmolado, Jesucristo, el Hijo del Hombre sobre su nube blanca, Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores sobre Amén. su caballo blanco. Pero también viene abajo este pequeño dibujo. Amén. Viene este pequeño dibujo. ¿Sí tienes? Ok. Viene este pequeño dibujo y ahí lo vamos a ver, hijos. Pongan atención. Amén. Aleluya. Dice que al que venciere le dará de comer del árbol de la vida. Allí claramente había un palito por ahí para no acercarme tanto. Dice que al que venciere le dará de comer del árbol de la vida. Déjenme decirles. Gracias. Para los que crecieron solamente hasta el 30, va a haber para ellos cielos nuevos. Amén. Amén. Para que el que creciere al 60% va a tener tierra nueva, va a estar. Amén. Pero al que creciere al 100, sabemos que hay más estaturas, pero ahorita estamos hablando. Amén. Amén. El Señor lo pondrá en la nueva ciudad que viene siendo esta. Aleluya. este cuadro. Amén. 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 Y en la nueva ciudad está el camino o la calle de oro. Amén. Está el río De vida. de vida. Amén. Y está el árbol de la vida, Amén. el cual es el árbol que alimentará, sanará, que es para sus hojas para las naciones
sanidad de las naciones. Amén. Amén. Y el río, este río precioso, este río de vida, déjenme decirles, también está el trono de Dios en la santa ciudad. Amén. 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 Santo. Entonces, en la nueva ciudad, cuando vemos la calle, amén, y allí también vemos el río, enseguida vemos un río de vida fluyendo a través del centro de ella. Amén. Y en el medio está también la calle, a los lados está la calle, al lado del río, pero también está el árbol de la vida. Amén. Amén. Y estas hojas son las que van a proporcionar sanidad para todas las naciones en la Amén. nueva. Y a que ni saben para cuáles todas las naciones. Aleluya. Las naciones de la nueva tierra. Amén. Amén, amén. Este árbol de la vida va a proporcionar a las naciones de la nueva tierra. Amén. El Señor quiere hablar a la iglesia en cuáles de las cuatro posiciones la iglesia queremos estar. Aquí hay vemos dos ruedas que significan nuevos cielos, tierra nueva. Y luego la tercera, la nueva ciudad o la nueva Jerusalén o el paraíso de Dios, como le quieran llamar. Amén. 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 Pero aquí Lago de fuego. Pero aquí en la ciudad, en esta ruedita, está el lago de fuego. Amén. Va a estar. Va a estar el lago de fuego. En las tierras nuevas Amén. va a estar el lago de fuego. Aleluya. Amén. No tiene nada que ver con la tierra nueva, pero está a un lado. Amén. Aleluya. Va a estar a un lado, pues. Va a estar a un lado. Entonces, usted y yo, si el Señor nos está diciendo quiénes son nuestros adversarios, cómo vino la cabeza de engaño a la Amén. iglesia de Éfeso, cómo puede meter, ¿dónde está? Cómo, aquí está, miren. Vemos cómo viene y ataca la cabeza de engaño, poniendo sacerdotes del diablo, poniendo iglesias de Satanás, profetas de Satanás y maestros de Satanás. Amén. Nosotros no podemos vencer solos estas cabezas. Nosotros necesitamos vencer con la palabra y con la sangre del Cristo resucitado. Necesitamos la preciosa sangre de Cristo resucitado. Necesitamos que esa sangre de luz y vida esté activa, esté en armonía con nosotros. Y Amén. nosotros con Él. Amén. Que nosotros estemos sumergidos en la verdad. Amén. En su nombre. Amén. En su nombre. Amén. Para ser vencedores. Amén. No quedarnos en la iglesia solamente de Éfeso. Aleluya. Ir creciendo. Amén. Santo, amén, aleluya. Ir creciendo, hijos. Porque si no, déjenme decirles, si usted no llega a estar ni en cielos nuevos, ni en tierra nueva, ni en la nueva ciudad, entonces le esperará el lago de fuego. Estas son 4 eternidades que ustedes saben en cuál de ellas quiere estar. Amén. Cámbiale el nombre a ese lago de fuego, hermana. Pastora. Amén. En Cristo hay poder. Amén, amén. Tenemos que, hermanos, salir adelante. Amén. Ahora, Hay que vencerlo. déjenme decirles, La sangre del Señor. Amén, amén. ¿por qué la iglesia de Éfeso no entró, ya habíamos hablado, hasta la nueva Jerusalén? Aleluya.
porque no obtuvo el grado de gloria Amén. que necesitaba. No pudo crecer, pero también dice la palabra de Dios, que Dios en su misericordia, porque por haberse regresado, les dio el derecho de comer del árbol de la vida. Aleluya. Amén. Amén. El árbol de la vida les va a estar dando de comer. Amén. Amén. Ahora, dice el Señor en Efesios 4:12 al 16. Quiero por favor que lo leamos en voz alta. Si estás ahí cerca de la cámara, lee en voz alta, hijo, por favor. Efesios 4. Sí. Efesios 4 del 12 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo creo que desde el 11, ¿no? Sí, lee. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Permíteme ahí tantito. Que lleguemos. El Señor lo que quiere es que nosotros obtengamos un crecimiento. Hijo, que tengamos un crecimiento espiritual. Amén. Amén. Ese crecimiento espiritual lo vamos a llegar a tener nosotros cuando nosotros hayamos tenido la experiencia que Jesucristo, el Rey resucitado, nos ayude, que vayamos junto con Él caminando y nos ayuda a vencer la cabeza de engaño. Amén. Amén. Y luego que nos lleve, aleluya, Jesucristo, el Cordero inmolado, aleluya, que también habla en el libro de Apocalipsis. Son otras cosas que hay que enseñar, pero son niveles de estatura que nosotros tenemos que ir venciendo. Amén. Quiere el Señor que nosotros crezcamos en gloria. Vemos aquí Jesucristo, el Rey resucitado, en glorias, creciendo. Amén. Amén. Entonces es necesario que también usted y yo crezcamos. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, Él mismo padeció y Él mismo soportó Amén. a toda esa clase de Amén. cabezas que Amén. vinieron contra Él. Dice en el desierto, habla que el diablo lo tentó, luego Amén. lo tentó Satanás, ¿verdad? Amén. Entonces, obviamente que está hablando que a Jesús fue el que fue tentado, no Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Síguele, hijo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí, permíteme. Dice la palabra de Dios. Estábamos hablando sobre Balaam y Jezabel, Amén. que tenían, que profesan la doctrina. Estos espíritus Del error. malvados profesan la doctrina del error. Amén. Y aquí en el 14, la palabra de Dios es tan hermosa que todo lo saca a la luz. Amén. Y dice, lean por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, ¿se están fijando, hijos? Amén. Amén, ¿Está aleluya. entendiendo, hermano? Aleluya. Astutos satanases. Amén, amén. Exactamente. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que vencer esas doctrinas de las cuales ahorita pronunciamos, Amén. de las doctrinas de los Sacerdotes del diablo. del De los nicolaitas. Amén.
Entonces, esas son las doctrinas, porque ahora dice, ustedes se ponen y lo leen muchas veces, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de Doctrina. doctrina. Quiere decir, para que no vengan esas doctrinas y nos separen de la verdad Amén. con su error. Amén. Amén. Entonces, leamos todos juntos, porque parece que no se les ha ¿Cuál? grabado. El 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de Todos, doctrina. Tengan todos para que lo leamos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. 1, 2, 3. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, ya vemos de lo que hablamos ahorita. Amén. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. En amor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que quería que la iglesia se regresara al primer amor. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo a Jesucristo. Amén. Sino que siguiendo la verdad, que es Jesucristo. Amén. En amor, que es Jesucristo. Amén. Y que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. Amén. 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 Así, y el 16, de quien todo el cuerpo bien conectado, Concertado. bien concertado Y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, ahora entendieron el por qué la palabra de Dios nos habla de la doctrina del error. Amén. ¿Quiénes eran las que lo profesaban? Amén. ¿Cuáles espíritus son los que tienen dominio de profesar esa doctrina? Amén. Cuando la verdad aparece, Nicolaíta. la luz crece. Amén. Entonces, pero bueno, así vamos a estar ahorita. Quiero con esto terminar, hijos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, nuestro Señor y Maestro, nuestro Cristo resucitado, Sí, Señor. nuestro Rey resucitado, Amén. con poder y gloria, Amén. quiere ayudarle a usted y a mí Amén. a vencer esta cabeza de engaño. Amén. Que así como el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, mira, vuélvete a mí, vuélvete a la sangre, vuélvete a tu primer amor. Amén. Yo soy tu amor verdadero. Amén. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Amén. Yo soy la vida. Amén. Yo soy el que te lleva a un crecimiento. Amén. Yo soy el que te puedo hacer llegar hasta el Padre. Amén. Entonces hoy nos está hablando el día, aleluya, es esta profecía para hoy, para el día de hoy. Amén. No es para ayer, es para hoy y para mañana. Amén. Siempre que usted y yo lo necesitamos. Es una gran verdad que nos está hablando la palabra de verdad, que nosotros tenemos que estar preparados y estar a la defensiva en contra de la cabeza de engaño. Aleluya, que no venga a engañarnos como engañó a esta iglesia, y que no vayamos a quedarnos, que no vamos a quedarnos en este lugar, sino nos está dando el derecho a que crezcamos y a que tengamos participación de gozar, aleluya, del trono, que estar sentados en el trono de Dios donde está Jesús. Él dijo que Él nos sentaría a su lado, aleluya. Él mismo dijo que Él es el árbol de la vida, que Él tiene sanidad para nosotros, Él es el camino. En Él tenemos todo. Amén. Es Amén. necesario
que todos nosotros nos paremos firmes, porque esta profecía está hablando que tengamos cuidado de las doctrinas de error que vienen con sus mentiras del mundo, de la carne, del diablo. Vienen y hacen y deshacen con las pobres ovejas. Aleluya, quitándoles toditita su lana que tienen, las dejan trasquiladas, las dejan sin nada. ¿Por qué? Porque están usando doctrinas de estratagemas de hombres para engañar a la iglesia de Dios. Aleluya. ¡No te dejes, hermano! ¿Cómo nosotros podemos ser ayudados para no caer en estos? Venga todos los días al primer amor. Aleluya. Venga siempre antes de hacer cualquier actividad, porque el Señor le dijo, vuélvete a las primeras obras. Amén. Ahí mismo habla en Apocalipsis 2 y dice, vuélvete a las primeras obras. Amén. No le estaba diciendo que las dejara, que estaba bien las obras que hiciera. Aleluya. Pero que se volviera primero. Amén. Primer amor. Amén. Sigue haciendo las obras, pero en mi nombre y por mí y por mis fuerzas. Y hazlo para mí como para mí. Pero primero, vuélvete a mí. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo.